Gustavo Noguera, pareja de Celia Maidana, secretaria de la firma Capaclor y responsable, según las investigaciones del homicidio de Sonia Dutreló, también fue detenido por efectivos policiales. A él se les indica la responsabilidad de haber efectivizado un cheque de 30 millones de guaraníes que no fue notificado a las autoridades de Capaclor. También se dice que él participó de la reunión en la que se contrató los servicios del sicario. La abogada Marina Cañete, representante legal de Celia Maidana, se presentó ante el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, donde desde el mediodía de este martes se encuentra recluido Gustavo Noguera, pareja de la principal sospechosa del asesinato de Sonia Dutreló. Noguera es indicado como quien habría cobrado un cheque de 30 millones de guaraníes de la empresa Capaclor de forma ilícita. Hacer desaparecer esta evidencia se constituye ahora el principal móvil para acabar con la vida de la empresaria. Nosotros estuvimos conversando con el comisario a ver qué elementos ellos tienen por la cual le demoraron. Solamente hay una detención verbal por parte de la fiscal. Tienen algunos documentos, informaciones, dice. Negó además que Celia Maidana haya confesado ser la autora moral del asesinato de Sonia Dutreló y afirmó que las pruebas extraídas de la escena del crimen aún no son concluyentes. No existe tal confesión alguna, aparte de eso de que no se puede tener presente una confesión que no se puede tomar indagatoria aquí en investigaciones, eso es inconstitucional. Y ella tiene su declaración en la fiscalía. Las pruebas laboratoriales habían recomendado al Ministerio Público que se haga la extracción del cabello de la misma para que se pueda hacer un estudio laboratorial si condice o no a la ADN del cabello que se encontró en las manos de la víctima y con la ADN también de la víctima. O sea que todavía no están esos informes. En horas de la tarde del martes, agentes de investigación de homicidios de la Policía Nacional detuvo al cuarto implicado en el crimen de la empresaria de Capaclor. Según el comisario César Silguero, todos los detenidos tienen vinculación directa con el crimen. Gustavo Vidal también de alguna otra manera tiene implicancia en el hecho de muerte de Sonia Dutreló. César Daniel Maidana Basam, que a tempranas horas que es sobrino de Celia Maidana, y bueno, también está en carácter de cómplice en principio de acuerdo a la investigación que tenemos. El hombre, un barra brava de Cerro Porteño, es primo de Celia Beatriz Maidana, quien se desempeñaba como secretaria de Dutreló y la única imputada hasta el momento en el caso.